Buenas tardes y muchísimas gracias por compartir con nosotras esta actividad que la organiza el colectivo andaluz por la paz y la solidaridad entre los pueblos. Se trata de una mesa redonda en la que van a intervenir José Antonio Barroso, Pepe Barroso, exalcalde de Puerto Real, que ha sido alcalde durante muchísimos años, ¿no? 28 años, y activista antiimperialista. También está con nosotros Juan Lu González, que es portavoz de la plataforma contra las bases y la OTAN. Y Mariano Junco, otro activista andaluz que participa en colectivos como el BDS y la plataforma también contra las bases y la OTAN. Todos han estado en Venezuela en la toma de posesión de Maduro, y al igual que otra compañera que también iba a venir, pero Chiqui se llama, pero está de viaje por América, por la América total, no ese país de Norteamérica que se llama Estados Unidos. Ella está allí de observadora para ver los procesos que está habiendo allí, ¿no? Que se están produciendo. Y bueno, nos van a hablar de Venezuela y su revolución hoy. Agradecemos el esfuerzo que han hecho por venir desde Cádiz y a Mariano Junco desde Almería. Y es importante porque no es fácil venir desde tan lejos y encontrar una tarde para compartirla con nosotros, con nosotras, para informarnos y aprender un poco más de lo que está pasando. Y bueno, ya os dejo para dejarle a ellos tiempo y también para tener más tiempo luego para preguntas, intervenciones y abrir un debate si es preciso. Le dejo la palabra a Mariano Junco. Vale, pues... El micro. Muchas gracias y gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí y al colectivo Andaluz por la Paz pues, por organizar este acto. Decir que mi participación en la toma de posesión en la juramentación de Nicolás Maduro el día 10 de enero y los días previos y posteriores que se celebró el encuentro internacional antifascista no fue a nivel personal sino en representación de mi partido, de mi organización. Y la verdad que, bueno, pues tenemos que agradecer también, en este caso, a la embajada venezolana que haya tenido la gentileza de invitarnos. Para mí estar físicamente allí, pues ha sido algo emocionante y algo que nunca había estado. Y fue algo bastante llamativo y bastante importante. Fue un día histórico, yo creo, para el pueblo trabajador venezolano. Un día histórico porque se consolida la revolución bolivariana y se está avanzando hacia el socialismo. Creo que fue una cuestión bastante importante. Nosotros y nosotras siempre hemos tenido claro de qué lado estamos. Yo pienso que o estás con el imperio o eres antiimperialista. No hay posiciones intermedias. La viceministra Delcy Rodríguez, una gran mujer, una gran política venezolana, lo dijo claramente en una de las sesiones del encuentro antifascista que hubo. Y dijo exactamente, condenando la posición de algunas izquierdas domesticadas que aunque se llaman de izquierda, están al servicio del imperialismo. Y dijo claramente, no se puede ser tibio, o ser o no ser. No se puede ser tibio en estos tiempos. Debemos ser firmes y radicales para defender la especie humana. Bueno, yo no voy a entrar aquí, yo creo que compartiremos que estamos en una situación, en una guerra global, una guerra total que el imperialismo ha desatado con un capitalismo decadente que puede que todavía dure muchos años y que, como dijo Carlos Marx en El Capital, empezó chorreando sangre y va a terminar chorreando sangre. No sabemos lo que durará, está agonizante, pero puede durar todavía, no hay todavía las condiciones subjetivas suficientes como para... Pero es algo que hay que comprender. Entonces, yo pienso que la Andalucía reverde, la Andalucía soberanista, la Andalucía de izquierda real, tiene que estar hoy del lado de Venezuela, pero no solo de Venezuela, del lado de Cuba, del lado de Nicaragua,
del lado del pueblo saharaui, del lado de los pueblos del Sahel, del lado de, por supuesto, de Palestina, de Yemen, de Irán, de Hezbolá, de Corea del Norte, de China y también de Rusia y de Bielorrusia, cuando se están defendiendo ante ese ataque tan furibundo de Occidente y de la OTAN, ¿no? Creo que fue importante que la albonaida, la bandera andaluza, en este caso la bandera verde y blanca con la estrella roja de 5 puntas, estuviera en Venezuela, en Caracas, esos días, al lado de banderas pues tan queridas para nosotros como la de los pueblos soberanos, la de los pueblos originarios de América, de los mapuches, de los cubanos, de los saharauis, etcétera, ¿no? Bueno, lógicamente, como podéis ver, no fui yo el único que estuvo allí, estuvo otros compañeros, no muchos, pero estuvo Barroso. Bueno, Juan lo había estado anteriormente, ha estado otras veces, esta vez no, pero y una compañera Chiqui, Concepción de Cádiz, y también Antonio López de Huelva, que él fue el que dijo aquello de: hemos estado Andalucía representada desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Palo. Porque yo era de Almería y él de Huelva. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora y me surgen de verdad miles de cosas que contar, o muchas cosas, pero lógicamente me han dicho que que es lógico, tengo un tiempo. Entonces voy a sacar nada más que 3 ideas, voy a tratar de desarrollar 3 ideas brevemente que a mí me llaman mucho la atención. Una es el tema de los medios de comunicación. La segunda es la cuestión de que la revolución bolivariana está consolidada y hay revolución para rato. Y la tercera es la semejanza entre Andalucía y el pueblo venezolano y los pueblos originarios en cuanto a que hemos sido víctimas de la colonización y de la ocupación colonial castellana. Entonces, yo no fui a Caracas para darme cuenta de que los medios de comunicación mienten, manipulan, engañan, están al servicio del capital, del imperialismo, ni que ya prácticamente no existen periodistas, existen juntaletras al servicio del poder. Entonces no me sorprende lo que yo escuché esos días, pero hasta tal punto es tan burdo lo que esos días escribieron algunos periódicos y dijeron que hasta me sorprendí de eso, ¿no? A mí me llamaron amigas, amigos, familiares que sabían que estaba en Caracas esos días, me llamaron diciendo: Mariano, ten cuidado, que madre mía, que han matado a no sé quién, que hay la manifestación no sé qué, han cogido no sé cuánto, no sé qué. O sea, una auténtica... Y yo estuve allí esos días y allí no pasó absolutamente nada, absolutamente nada. El día 9 de enero, al día anterior a la toma de posesión de Maduro, la oposición fascista digo porque hay otra oposición que al chavismo, pero que está dentro del Parlamento y que participa en la vida electoral, pero la oposición fascista, que es la que aquí suben para arriba y la ponen como si fueran demócratas y demás, esa oposición fascista había convocado marchas el día 9, el día anterior a la toma de posesión, desde distintos puntos de Caracas, y luego iban a terminar en una zona céntrica. No fueron capaces de juntar gente para esa marcha, tuvieron que irse a la última que habían concretado en el centro de Caracas. Y bueno, viendo la visión después de las televisiones, de los drones y demás y tal, la imagen no había, si llegaban a 2.000 personas era una barbaridad, era una exageración. O sea, comparado con los cientos de miles, millones de personas que salieron no solo en Caracas, sino en todo Venezuela, los días 9 y 10, pues aquello fue significante. Pero fijaros, ayer me meto en internet a ver, digo, oye, a ver qué decían los periódicos, los tares y las televisiones ese día y demás, porque a mí me llegó lo que me decía la gente, pero yo no pasé de leer, sabía que lo que iba a decir el país, el público, la razón y toda esa historieta, y en fin, era mejor no leerlo para no ponerme malo. Pero leo ayer y veo, bueno, en fin, tonterías y demás, pero me llamó la atención un periódico argentino que se llama Perfil, y que ese día, el día 10, escribió sobre lo del día 9 y decía así, y está todavía puesto, dice, lo voy a leer textualmente: se registraron al menos 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos en apenas 48 horas en Venezuela, como consecuencia de las protestas convocadas por la oposición en la previa a este viernes 10 de enero, día en que Nicolás Maduro asumió su tercer mandato consecutivo. Y mirad, a la vez ha trascendido, mirad el término, que 3 de los detenidos fallecieron en prisión. O sea, eso está todavía puesto, vamos, sin comentarios. Ese es el primero. El segundo tema que yo quería comentar es que hay revolución para rato. ¿Por qué? Bueno, por motivos los internacionalistas, porque estábamos cerca de 2.000, creo, 2.000 personas, algo de eso, allí, ¿no?, de fuera de Venezuela, de 120 o 130 países. Lógicamente no podíamos estar en el mismo hotel, nos tuvieron dispersos por muy distintos hoteles. Donde yo estaba,
el día que íbamos a la toma de posesión, por la mañana fue la toma de posesión institucional ante las instituciones de Nicolás Maduro, y a continuación en el mismo Palacio de Miraflores, en aquella avenida tan grande y en la explanada aquella, se organizó la toma de juramento, que fue preciosa, juramentarse Maduro con todo su pueblo y con toda la gente que estábamos allí. Nos iban a llevar en autocar hasta allí, pero hubo un problema y nos dijeron, las compañeras venezolanas que estaban con nosotros en el hotel, nos dijeron, ¿os importa iros andando una media hora y tal? Nosotros encantados, sí, sí. Bueno, no podéis imaginaros, a mí la piel todavía se me eriza, ¿no? Porque es que el ver miles y miles de personas, trabajadores y trabajadoras, mujeres así, sobre todo mujeres, mucha gente joven, que te hablaba, que te abrazaba, que cuando veían que yo iba con mi albonera, con mi bandera andaluza y me preguntaban, se tiraban, me decían, hay revolución, vamos a luchar hasta el final, gracias por venir, sois maravillosos. En fin, aquello fue de verdad emocionante. Yo pocas veces he sentido cosas así, ¿no? Toda Caracas estaba llena de murales, de carteles, de todo tipo con llamadas antiimperialistas, con imágenes de Maduro, de Chávez, sobre todo de Chávez, de Fidel Castro. A mí me recordó también un poco a la Cuba de cuando estuve en Cuba en los años 90, ¿no? Bueno, con eso que quiero decir, bueno, la determinación de la dirigencia, de los que dirigen, son gente firme, son gente inteligente, los que están dirigiendo Venezuela, no son radicales en cuanto a defender los planteamientos, a defender la revolución, pero a la vez son capaces de saber moverse internacionalmente, tienen una firmeza grandísima, le han tocado a todos, a Chávez, él mismo lo contó, que el imperio trató también de gastarlo a Hugo Chávez en su momento, incluso a Cilia, la mujer de Maduro, ella también lo ha contado, que también el imperio trató también de gastarla, ¿no? Bueno, pues esa fortaleza de la dirigencia, unido a un pueblo participativo, no tengo tiempo, no voy a hablar de las elecciones, porque allí se han celebrado elecciones por un tubo de todo tipo, y es un pueblo participativo y politizado. Eso unido a lo que ellos llaman la unión histórica popular, la unión entre el pueblo, la policía y los militares, la unidad popular militar policíaca, o policial como le llaman, esas tres cosas me hicieron a mí ver por lo menos que hay revolución bolivariana para rato y que el imperio va a tener que hacer muchas de sus guarras para poder, y yo creo que no lo van a poder, bueno, nunca se sabe, pero de verdad que esa fortaleza me quedó, ¿no? Y bueno, voy al tercer punto, no me enrollo más. A mí me llamó mucho la atención en los discursos. Maduro dio discursos esos días, fue el día de la toma de posesión y al día siguiente en la clausura del Festival Internacional, del Encuentro Internacional Antifascista. Y allí Maduro habló, pero además largo y tendido, y además con una profundidad grande, con una radicalidad grande, sobre la conquista castellana y sobre la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? de Venezuela. Pero no solo de Venezuela, tenía un conocimiento histórico grandísimo de todos los movimientos, todas las luchas que habían habido de los pueblos originarios, incluso hasta el siglo XVIII-XIX ya con las luchas por la independencia y demás, pero no solo tenía conocimiento de Venezuela o Colombia, que era más lógico, sino también de Brasil, de Argentina, es decir, le dedicó un tiempo importantísimo a ese tema. Él dijo que la presencia de la corona castellana en tierra americana representó el más terrible aniquilamiento físico y simbólico de pueblos enteros que recuerde la humanidad. Bueno, a mí me recordó también lo que está pasando en Palestina hoy en día, que están intentando lo mismo. Bueno, dice, no solo se exterminó a casi 90, ahí la cifra habla entre 60 y 90 millones de pueblos originarios, de personas originarias allí en América, pues no solo los exterminaron físicamente, sino que, como sabéis, pues terminaron su cultura, su idioma, sus religiones, su unidad política, su forma, su ciencia, etcétera, ¿no? Entonces él habló claramente de etnocidio y de genocidio y exigió respeto hacia la memoria de los ancestros que hace más de 530 años sufrieron a través del crimen y la violencia la ocupación del imperio castellano español y puso muy en valor la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? La victoria de Carabobo, no sé si os suena, Carabobo es una zona de Venezuela, una región, una provincia. Y esta victoria en 1821 de las tropas del ejército patriota
venezolanos frente a las tropas realistas españolas fue la que dio paso a la independencia de Venezuela, que fue 2 años después, en 1823. José Martí, el patriota cubano y el libertador cubano, dijo exactamente, aunque Hernán Cortés vivió en el siglo XVI, este asesino llamado Hernán Cortés, este imperialista, dijo José Martín sobre Carabobo, se le dice: en Carabobo murió Hernán Cortés y fueron redimidos los millones de asesinados por la espada y la codicia de los invasores y colonizadores. En Carabobo concluyeron 3 siglos de resistencia indígena cuyo levantamiento encabezó el cacique Guacaiburu. Bueno, yo todo esto lo conecto directamente con la conformación histórica de mi pueblo, de Andalucía, de la Andalucía actual, de cómo la represión que la corona de Castilla llevó a Abya Yala, llevó a América, previamente la ensayó y la llevó en el territorio de Al-Ándalus, la llevó aquí en nuestra tierra. La corona de Castilla y Europa, con la bendición del papado, durante los siglos de colonialismo, pues fue expandiendo el modo de producción capitalista, imponiendo el sufrimiento a todos los pueblos originarios de América, igual que previamente se lo hizo al pueblo canario y al pueblo andaluz. Solamente hay que recordar las instituciones criminales que llevaron a América la corona de Castilla, como es la enmienda, como es el repartimiento, como es el señorío, como es la esclavitud, ¿no? Y esto no es un caso del pasado, es un caso del pasado que conecta perfectamente con el presente, porque existen una serie de prejuicios y una andalufobia hacia nuestra tierra, y un mirarnos por encima del hombro, igual que ocurre con Venezuela. Pues el españolismo mira a Venezuela igual que mira a Andalucía, y no tenéis que recordar nada más que la famosa frase del Borbón, aquella Chávez, de ¿por qué no te callas? ¿No? Ahí queda muy claro qué es lo que piensa el españolismo sobre eso. Igual que el chauvinismo español forma parte de la ideología de masas que la oligarquía utiliza para justificar la rapiña y la injerencia en los estados soberanos de América, igual que justifica la opresión nacional de Andalucía. A mí no me parece casualidad que la ultraderecha española, junto con la socialdemocracia españolista, porque en eso piensan exactamente igual, jaleen a la oposición venezolana. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está cercano, la fuerza más leal al españolismo, voy acabando, la fuerza más leal no, es que voy muy rápido para intentar terminar, pero la fuerza más leal al españolismo en Venezuela es esta oposición fascista. ¿Y por qué? Porque lo más cercano al españolismo en este caso es lo mismo que decía el imperialismo. Bueno, Venezuela hoy en día está de pie y no está dispuesta ni a tolerar ni burlas, ni cinismo, ni falsificaciones históricas, ni manipulaciones. La revolución contemporánea boliviana ha mirado hacia adentro, hacia su historia, ha hecho un viraje hacia sí misma y hacia sus orígenes. Y no olvida, ni va a olvidar su historia, ni admite la indolencia como respuesta. Ojalá que Andalucía, que nuestra nación andaluza también algún día sea capaz de hacer lo mismo, porque aquí tenemos de semejanza respecto a ellos que también fuimos colonizados y que fuimos invadidos por la corona castellana y luego por el colonialismo español, y también tuvimos durante muchos siglos mucha resistencia, que aunque se esconde, no se cuenta en los libros de texto ni se cuenta en ningún sitio, pero se dio. Lo único que nos falta es organizarse como ellos hicieron, tener nuestra batalla de Carabobo, entre comillas, que nos facilite una independencia real como la que tiene en estos momentos Venezuela. Y termino. Yo creo, en fin, que está bien que ejerzamos la solidaridad con Venezuela y con todos los pueblos que padecen el imperialismo, ¿no? Yo creo que está bien que vayamos allí, está bien que hagamos este tipo de actos y que es necesario y importante. Pero cuando hablo con alguna gente en Venezuela, igual que me pasa cuando hablo con gente de Palestina, cuando les dicen ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer desde aquí tal, para apoyar? Todo el mundo, o la mayoría, me dice lucha en tu tierra y haz la revolución allí. Allí es donde está, porque esa es la mejor manera de colaborar y de poder apoyar realmente al movimiento antiimperialista en todo el mundo. Hay una revolución bolivariana en marcha, es una revolución bolivariana triunfante que está inspirada por Simón Bolívar. Yo espero que algún día haya también una revolución infantista inspirada por Blas Infante. Y nada, muchas gracias por la...
prometo que lo voy a intentar, pero os aseguro que no lo voy a conseguir. Esa capacidad de síntesis que caracteriza a Mariano no creo yo que la tenga. La prolijidad en este caso es muy mala acompañante mío, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a hacer una precisión histórica. Chávez no contestó al demeritado emérito porque no lo oyó. Fidel Castro, yo preocupadísimo por estas circunstancias, me afirmó y reafirmó, y me lo confirmó Chávez en la entrega de uno de los barcos que se hicieron en la bahía de Cádiz para la Armada Bolivariana, que no lo había oído. Y yo estoy convencido de que no lo oyó, porque de haberlo hecho, muy posiblemente el conflicto diplomático hubiera estado servido. O sea que quédate tranquilo, querido amigo, que no lo oyó. Bueno, vamos a ver. Le comentaba antes a la compañera que la intención nuestra, me alegro que la introducción, porque es una introducción a lo que vamos a contar los tres, además de ser muy denso y muy sesudo, que ha hecho Mariano, sea la que ha planteado y en los términos que ha planteado, porque me exime de la obligación de tener que hablar de lo que fueron aquellos días. Entre otras razones porque yo tan solo estuve en La Carlota el primer día. Yo no estuve ni el día de la toma de posesión de Maduro, ni tampoco estuve el día después. Los 2 días me confirieron otras obligaciones, más donde, por cierto, no se me pidió que me limitase en el tiempo. Me estoy refiriendo concretamente que estuviese presente en Telesur comentando y luego interpretando lo que había pasado en ese día, y posteriormente, por cierto, desde La Habana me llamaron un montón de gente, porque en La Habana se ve, como en toda Cuba y en toda América Latina de habla hispana, ¿verdad?, se ve Telesur. Y luego al día siguiente el mayor influencer política e ideológicamente hablando que hay en Venezuela se llama Mario Silva, y estuve precisamente con él, con Mario Silva, La Hojilla, con una serie de entrevistas también muy jugosas que están ahora mismo en las redes. Bien, entonces, yo quisiera empezar por lo siguiente. ¿Qué interés hay sobre Venezuela y a qué obedece? Porque habría que preguntarse cuáles son las razones. Razones que ha propiciado que, con excepción de las elecciones generales presidenciales del año 1998, que gana Chávez con un 57% de los votos, Henry Falcón, un chavista, fue el candidato en segundo lugar más votado con el 20%, pues con excepción del año 1998 no hubo discrepancia alguna sobre el resultado ni ningún tipo de ataque furibundo por parte del estercolero mediático del que también formamos parte como consumidores de ese estiércol, los que aquí estamos, porque con excepción de los medios alternativos, lo que se nos está vendiendo y que estamos comprando, pues todo el mundo lo conoce, no hace falta explicarse más. Bueno, pues muy fácil, porque en el año 1999 se pone en marcha todo un proceso de cambio real con una constituyente nueva, con una nueva constitución. Una nueva constitución que sienta la base de lo que ha estado explicando aquí Mariano. En el año 2002, cuando ya empieza a surtir efecto las medidas de construcción de esa nueva sociedad que se estaba propiciando a partir de esa nueva constitución, por cierto, en el año 1999, es muy importante recordarlo, es cuando se funda el Consejo Nacional Electoral. En el año 2002, sin embargo, se produce un golpe de Estado. Un golpe de Estado propiciado por Federcámara, que da como resultado la detención. Federcámara es la Federación de Cámaras de Comercio, de la Propiedad, la gran patronal venezolana, que propició la detención del presidente Chávez y su
enclaustramiento en la isla de Orchila, donde estuvieron a punto de matarlo. Simplemente un hecho, no voy a decir casual, sino patriótico, de un soldado que lo puso en conocimiento del comandante Chávez, dio por tierra con aquel intento de magnicidio, liderado por la patronal venezolana, con la connivencia culposa de los sindicatos desclasados que decían representar los intereses de los trabajadores y especialmente del polo petrolero. El decreto Carmona era el presidente de la patronal, que fue entronizado como un nuevo presidente, fue firmado por una serie de representantes de la patronal, de la alta burguesía, de la gran burguesía, y también de representantes, falsos representantes de los trabajadores y muchos otros significadísimos dirigentes de la Cuarta República, que había fenecido con la nueva Constitución. El decreto Carmona fue ratificado, entre otros, por dos personajes que fueron encausados y condenados y posteriormente amnistiados por Hugo Rafael Chávez Frías, que ustedes conocerán. Una, María Corina Machado, la famosa María Corina Machado, que fue condenada a 28 años de cárcel y sin embargo amnistiada por el presidente Chávez. Y el otro, Leopoldo López Gil, alto representante de la burguesía, padre de Leopoldo López, uno de los inspiradores y actores principales del golpe de Estado del año 2002 y de los instigadores del intento de golpe de Estado con la guarimba a la cabeza, la guarimba violenta, la insurrección terrorista de 2014, junto con Juan Guaidó. Leopoldo López es uno de los exilados en este país y acogidos con la connivencia del PSOE por el gobierno del Partido Popular de la época y posteriormente encumbrado a la condición de eurodiputado por parte del Partido Popular, Leopoldo López Gil. Dos sediciosos, junto con la Corina Machado, que fueron, insisto, condenados y amnistiados por Chávez. En el año 2003, 2002-2003, los mismos que habían sido amnistiados promovieron un paro petrolero criminal que prácticamente da por tierra con lo más importante que sigue siendo en Venezuela como renglón productivo, que es el petróleo. Bien, se abre un nuevo periodo de 2003 al 2013, que es el nuevo periodo en el que se produce un alza importante del precio del petróleo hasta $100 el barril, lo que propicia que Chávez acometa grandes obras de transformación y de cobertura asistencial en una clara demostración de lo que sirve poner la riqueza, la renta petrolera, al servicio de la redistribución para mejorar las condiciones de la gente de baja condición económica. Chávez muere en el año 2013. Se producen unas elecciones en el año 2014. En el año 2014 se vuelve a presentar como representante del chavismo. En este caso se presenta, quiero decir, Maduro. Sale, digamos que más ajustado el resultado, lo que da pie a que automáticamente se produzca, yo diría que la furibunda, desatada, desalmada incluso, estrategia de desacreditar los resultados sencillamente porque no les había gustado su conclusión, en este caso que fuese Maduro el presidente elegido. A partir de ese momento se empiezan a crear las condiciones que ya no vienen propiciadas sus soluciones por una importante renta petrolera,
porque a partir del año 2016 empieza también los Estados Unidos junto con la OPEP a favorecer una caída del precio de petróleo, llega a caer a $27 el barril, de forma tal que esa estrategia tenía un objetivo: poner de rodillas a Rusia y, como no, también a la Venezuela de Maduro. A partir de ahí, después de la guarimba del 2014, hay un nuevo intento de golpe de Estado en el 2019, en este caso liderado por Guaidó y por el personaje este que mencioné anteriormente, Leopoldo López, que tenía como razón principal, decían, el fraude electoral producido en el año 2018, en las elecciones de 2018, donde de nuevo vuelve a ganar Maduro. Como podéis ver, después de cada elección automáticamente se produce una reacción en forma de guarimba, para la que se cuenta con la inestimable ayuda de la prensa internacional, los pronunciamientos contrarios a la legitimidad que sin duda Maduro tiene, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, así como el papel fundamental que cumple España en este proceso. España es la punta de lanza de la estrategia de ataque a la revolución bolivariana y, en particular, primero antes a Chávez y ahora a Maduro. Y, cómo no, cumpliendo un papel fundamental los medios de comunicación, como voy a tratar de demostrar. Claro, luego ya he explicado cómo ha sido el proceso electoral del año 2023, de 2024, las elecciones de 2024. Yo precisaré algunas cuestiones que estarán seguros en la mente de ustedes y tratando por todos los medios de salir por su boca en forma de pregunta. Pero todo eso, ¿por qué? Es que de buenas a primeras la Unión Europea se ha vuelto muy democrática. Es que de buenas a primeras la prensa mundial y la española en particular se ha vuelto muy preocupada por la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos, de la democracia. ¿Cuál es la razón? La razón, señores, queridos compañeros, amigos, amigas, es esta. Venezuela tiene certificadas reservas petroleras acreditadas, de petróleo acreditado, en un número aproximado de 303.000 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, el Servicio Geológico norteamericano dice que solamente en la cuenca del Orinoco, en la faja del Orinoco, hay más de 560.000 millones de barriles de petróleo. Algunos dicen, todavía sin certificar, que muy posiblemente pasen de 1.200.000 millones de barriles de petróleo. Estamos hablando de la garantía absoluta de que hasta que el petróleo siga funcionando, los norteamericanos seguirán controlando su patio trasero y garantizando la energía necesaria para seguir manteniendo su posición de dominio, que se traduce en la presencia de 800 bases norteamericanas en otros tantos puntos del mundo. Fundamental y clave. Casi 200 billones de pies cúbicos de gas. Si tenemos en cuenta que el gas, el 80% del gas que se produce en Venezuela está asociado a la extracción de petróleo, y teniendo en cuenta que primero os dije 303.000 millones de barriles y hemos concluido en que puede que exista hasta 1.200.000 millones, se podría estimar que, extrapolando esta cifra y estos porcentajes, estamos hablando de bastantes cientos de millones más de pies cúbicos de gas. Bauxita es un mineral fundamental para el aluminio. Tiene certificado más de 320 millones de toneladas métricas de bauxita. Se convierte, por tanto, en uno de los más importantes productores y manufacturadores de aluminio. Oro. La reserva certificada en el año 2024 ha sido de 2.300 toneladas métricas. Las certificadas para el año 2025, certificadas, acreditadas, lo que significa un potencial a los efectos de obtener créditos y garantías para llevar a cabo
políticas económicas de mejora de las condiciones de vida de la gente, pues está aproximadamente en 8.500 toneladas certificadas en el año 2025. Más de 10.000 millones de toneladas métricas de carbón, pero un carbón con muy poca ceniza, con muy poco azufre y un alto poder calorífico. 1.025 millones de quilates de diamantes acreditados. 1.000 millones de quilates. Imagínenselo. Manganeso, más de 100 millones de toneladas métricas. Níquel, la primera potencia mundial. Níquel, 29 millones de toneladas métricas de níquel. Eso es una auténtica barbaridad. 14.500 millones de toneladas métricas de hierro de muy alta calidad. Y además yacimientos de mercurio, plomo, plata, bario, calcio, caolín, caliza, pirita, talco. Venezuela es el paraíso que dicen que Dios hizo en la tierra. Es una tierra feraz, es una tierra riquísima, con unas capacidades mineralísticas descomunales. Pues bien, al servicio de eso se pone toda la estrategia. ¿Qué pasa en Venezuela? Hasta el año 1920, Venezuela era un país que tenía muy diversificada su economía porque también lo tenía su producción. Y entonces era un país que producía hortalizas, que producía frutas, verduras, carne. A partir del control que de la gestión de la extracción y del refino petrolero hacen los norteamericanos, automáticamente se cambian los paradigmas productivos. Venezuela empieza a ser un país productor de petróleo y de sus refinados e importador de manufactura y de bienes de consumo y de alimentos. Ese es el papel que le queda conferido, con lo cual eso genera una especie de escenario distópico donde las clases que se gestan están en la clave y en la base de una de las cosas que quiero hablar también ahora, de la diáspora, como consecuencia de la serie de sanciones que le están poniendo. ¿Por qué? Pues porque lo que crea es una clase media consumista vinculada al negocio petrolero y una ingente cantidad de pobres que habían sido expulsados de la tierra, vinculadas a la producción y al autoconsumo, que serán luego los que se movilizarán tanto en defensa de Chávez como también, hay que decirlo, en contra de Maduro y la diáspora que ha transcurrido desde entonces, desde el año 2019 hasta este momento, incluso llegando a Perú, a Ecuador y a otros países andando. Eso sí, una élite petrolera igualmente, que sobre la base del saqueo de los recursos públicos se instaura en lo más alto de la cúspide, de la que forma parte una parte importante de todos esos exiliados que hoy se han incorporado en condiciones en las que difícilmente se incorpora incluso la propia burguesía española a lo que se llama el barrio de Salamanca de Madrid, donde pertenece también Leopoldo López Gil y toda la caterva de indeseables que tan buena acogida ha tenido por el gobierno tanto de Rajoy como el gobierno de Sumar y del Partido Socialista, para que estemos todos claritos. Bien, esa diáspora está compuesta, digo, por una parte de la alta burguesía que se va a Miami y otra se queda en Madrid. Una clase media no antichavista per se, sino acostumbrada a vivir bien primero con los norteamericanos cuando gestionaban los recursos petroleros, pero también con Chávez, cuando las políticas de redistribución de la renta petrolera empiezan a tener, bueno, pues un impacto real en la sociedad venezolana, muy dada, por cierto, al consumo. Evidentemente también se produce una importante incorporación a esa sociedad de consumo propiciada por el chavismo,
como consecuencia del reparto de esa redistribución de la renta petrolera, que es la que en una parte importante se queda, que son las que bajan de los llanitos para conseguir rescatar a Chávez de las fauces de los militares sediciosos, pero que también se va. Porque, que nos entendamos, la revolución chavista no fue una revolución comunista, no fue ni violenta, fue más bien de corte socialdemócrata y cristiana. Cuando le dan el golpe de Estado a Chávez en el año 2002, Chávez, a la burguesía, a esa que luego le da otra especie de golpe de Estado, en este caso con el paro petrolero en el año siguiente, 2003, se ofrece a esa burguesía para sacar adelante al país entre todos. Chávez no le responde con la represión. Hubo violencia si ustedes quieren, en la revolución soviética, en la cubana, ciertamente, en la nicaragüense, en la china, aunque Mao Zedong también le pide, una vez que triunfa la revolución, que vuelvan y empecemos a recuperar la economía del país entre todos. También lo hizo Lenin al principio. No se va a la burguesía con Chávez al principio. Pero la burguesía lo traiciona en el año 2003. Y lo traiciona en el año 2004, cuando, un país tan antidemocrático, la propia burguesía, con la connivencia de los partidos de la Cuarta República, promueve un referéndum revocatorio. Porque sí, en la Constitución venezolana hay una posibilidad de que a mitad del periodo de vigencia de la presidencia se pueda revocar al presidente legítimamente elegido. La hay en la Constitución española tan democrática, la hay en la Constitución norteamericana, la hay en la francesa. ¿Se atrevería Pedro Sánchez? ¿Se atrevió Rajoy, Aznar o Felipe? En Venezuela sí. Y también gana Chávez esas elecciones. Y más del 60% de la población dicen que quieren que Chávez siga, a pesar de la presión de la gran patronal y de la burguesía, siendo su presidente. Pero también, a pesar de que la Comisión Carter, nada sospechosa de ser comunista, y el propio Jimmy Carter, que en paz descanse, dijera que había sido en buena lid y en puridad los resultados beneficiosos para Chávez, la oposición, con la prensa connivente internacional y también la española, pone en duda. Pero claro, el triunfo de Chávez. Pero claro, ¿qué pasa? El petróleo estaba a $100. El petróleo estaba a $100. Cuando se produce en el año 2013 la elección de Maduro, 10 años después, que también dice que había sido un fraude. Anteriormente Mariano dijo todas las elecciones que había habido en Venezuela, y con excepción de 2, una de ellas en mi presencia como acompañante internacional en el año 2010, una legislativa, han sido ganadas por el chavismo, pero ha perdido 2. Pero ninguna de las ganadas por el chavismo, con excepción del año 1998, fue reconocida por la oposición. Ninguna. Bien, pues entonces, en el año 2013, cuando gana Maduro las elecciones, empieza a tener que soportar las guarimbas insurreccionales terroristas, y lo que es peor, empieza el capítulo de las sanciones. Aparece el gran leviatán, el gran sancionador, los Estados Unidos de América y sus lacayos, la mezuela de la Unión Europea. Y empiezan a ponerle todo tipo de sanciones al gobierno de Venezuela. Más de 630.000 millones de dólares de activos incautados e intervenidos. 31 toneladas de oro depositado en el Banco Central de Inglaterra por un valor de 2.000 millones de dólares, igualmente retenido y puesto a disposición de Juan Guaidó, un sujeto que se autoproclamó presidente en una plaza pública y que este gobierno lacayo que tenemos en este país reconoció como presidente legítimo. Para que estemos claros, que este gobierno lacayo reconoció. Lacayo de lo que existe el imperio. Posteriormente, Juan va a explicar cómo ya no aparece tanto en la agenda de este gobierno lacayo, ni de los medios de comunicación, ataques y diatribas e invectivas contra Maduro,
porque ha habido un gesto por parte de la administración Trump, casi voy a decir yo, de respeto, y soterradamente parece que se están ya comentando algunas cosas relacionadas con el petróleo, no sea cosa que desde Washington toquen el silbato y le digan a los países de la Unión Europea que hay que cambiar la política respecto de Maduro y el ridículo sea de Álvarez y de su caterva sea cósmico. 630.000 millones en incautaciones. El 99% como consecuencia de las sanciones, el 99% como consecuencia de las sanciones, de las divisas fueron reducidas en un 99% las divisas del país. Y hasta 5.000 millones de dólares que concedió el Fondo Monetario Internacional a los países en vía de desarrollo, pues le han sido retenidos por el Fondo Monetario Internacional a los países, bueno, fueron previstos para regalárselo a los países en vía de desarrollo como consecuencia de los efectos negativos en su economía del COVID. Bueno, prometo volver dentro de un rato porque todavía tengo una harta de cosas que contar. Muchas gracias, muy amable. Una segunda para que cojan aire, Tiene la palabra ahora Juan. Bueno, va, después más tarde. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, es un placer estar aquí en la Insumisa. Nos estamos haciendo ya bastante habituales a este local y la verdad que siempre es un placer estar con vosotras aquí. Han puesto una bandera de Siria encima de la mesa, que por lo visto traje aquí hace ya un día de años cuando estuvimos hablando, intentando explicar lo que estaba pasando en ese país hermano, históricamente hermano del nuestro, y que está pasando por un momento absolutamente lamentable. Cuando este Álvarez, del que habla tanto Pepe, o este gobierno, o esta Radio Televisión Española, están blanqueando a un gobierno formado por miembros ilustres de Al-Qaeda, que hasta hace 3 días estaban lapidando mujeres en la plaza pública de la provincia de Idlib, porque supuestamente habían sido infieles a sus maridos, ¿no? Y bueno, ahora vemos a periodistas con los que veníamos hablando, Almudena Ariza, ¿no? de Radio Nacional, que está allí desplazada, etcétera, pues simplemente que siempre supuestamente defiende los intereses, las políticas de género, etcétera, etcétera, pues a estos cortacabezas, a estos lapidadores de mujeres, exactamente, blanqueándolas como de la manera tan lamentable como lo está haciendo. Bueno, todas las cosas, bueno, yo siempre me he dedicado mucho más a los temas de Medio Oriente y Palestina que los temas de América Latina. Pero bueno, como también miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, sabéis que fue esta asociación amparada o creada por Chávez y por Fidel Castro, pues bueno, pues hemos tenido ocasión de conocer de primera mano la Revolución Bolivariana, hemos estado allí en alguna ocasión. En esta vez me quedé con los billetes en la mano, pero por temas de trabajo no fue imposible, tuve que renunciar a ese viaje. Hubiera sido un momento para haberlo vivido con los compas bastante interesante. Pero bueno, me quedé como espectador en el tiempo que podía disponer de ello. Ya digo, esto de ser internacionalista parece que es algo de jubilado, ¿no? Porque, bueno, la Chiqui pues está por Colombia estos días, Iñaki no sé dónde, el otro anda por Irak, con viajes de tipo político y de poder revolucionario, pero los que todavía estamos amarrados a la pata de una silla o de una mesa, nos es más complicado poder estar en esos foros, que bueno, habrá que dejarlo para un poquito más adelante. Bueno, como digo, yo me quedo de observador externo a todo esto, desde mi pantalla de internet, y fue alucinante. La verdad es que
en lo que tú has podido comprobar después de cómo han vendido lo que estaba pasando en Caracas en esos días, pues bueno, te vas a Telesur, te vas a Hispan TV, te vas a RT, te vas a algunos blogueros, te vas a ver a Mario Silva, o lo que los compañeros estuvieron con él ahí en su casa grabando el programa, y te vas dando cuenta un poco que comparando una cosa con otra. En ese momento, justamente fue cuando unos días antes, Mark Zuckerberg, y enlazo con un acto que tuvisteis ayer, que según me habéis dicho, de una conferencia hablando de bulos y de fake news y esto, ¿no? Aquí en este mismo local. Resulta que Mark Zuckerberg dice que va a eliminar la censura de Facebook. Y en ese momento empieza toda la prensa corporativa, toda la prensa oficialista, todos los partidos políticos, vamos a llamarle, representados en el hemiciclo, etcétera, empiezan a rasgarse la vestidura, que ya está aquí la extrema derecha, que no sé qué. Digo, joder, yo no sé en qué burbuja viven estos señores, porque los que estamos a pie de calle intentando defender una postura, vamos a llamarle revolucionaria, antiimperialista, etcétera, pues estamos sufriendo una censura brutal por los medios de comunicación. Evidentemente que ahí no tenemos ni tendremos nunca acceso, claro, por mucho que escribamos más bien o más mal o más regular, nunca vamos a tener acceso a eso, pero en las redes sociales nos están machacando de manera continua durante un montón de años. Entonces ahora que van a decir, vamos a dejar de machacaros, empiezan a proclamar el fin de los días, ¿no? Una cosa de verdad alucinante. De hecho, los que estamos aquí y algunos más participamos en un canal que se llama antiimperialistas.com, donde se graban un montón de programas. Entre los que se han compartido, se han grabado, etcétera, podemos hablar de más de 1 millar de programas de YouTube, de tertulia, que hemos ido teniendo con la participación de muchos representantes de gobiernos de América Latina, evidentemente no del Estado español, etcétera, pero bueno, ya hemos colaborado con gente bastante potente, ministros, con presidentes de parlamentos, con gente de la calle, con gente de los movimientos obreros latinoamericanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues sabéis que cuando veis algo de YouTube, de esta gente que está muy encumbrada, detrás siempre tiene una plaquita así de color plata con el logo de Facebook diciendo habéis cumplido, esto como los discos de platino, discos de oro, no sé qué, y lo tienen todo puesto atrás. Yo siempre he estado diciéndole al compañero Chema de que lo que teníamos que hacer es fabricarnos nosotros una placa que ponga la de veces que han cerrado el canal. Yo creo que entre Mirko Casale con su programa en RT, que antes hacía la Ina Fiera Genova, y las tertulias, o sea, en cuarentena o antiimperialistas, creo que llevamos así como unas 15 o 16 veces cerrado el canal. Pero cerrar el canal no significa perder 1000 vídeos o 1000 y pico de vídeos. Significa anularte el teléfono para poder volver a crear otro canal y empezar a subir si tienes copia de seguridad. Bueno, pues eso lo estamos viendo en nuestras carnes por culpa de que los señores de Facebook, Twitter, Google, etcétera, pues tienen encaminado el censurar a la gente que tiene una opinión distinta a la general. Pero es tan grave que en Facebook podéis todavía, se supone que ya deja de haber censura. A veces a mí me han podido borrar 20 o 30 intervenciones, post en Facebook, me han borrado un montón de vídeos en mi canal propio, etcétera. Pero cuando te pones a ver cómo se censura en Facebook fuera del Estado español, perdón, fuera del Estado americano, pues te das cuenta que han contratado a la OTAN, a una fundación que se llama Atlantic Council, que es una fundación ligada absolutamente a la OTAN, un think tank dentro de la OTAN, para que ejerza la censura, supuestamente no en Estados Unidos, pero sí fuera. Pues eso queda muy feo, censuran a los propios americanos, sabéis que bueno, ahí ellos intentan demostrar que son demócratas a pesar de los pesares. Bueno, pues resulta, si os vais a Wikipedia, vais a ver a Atlantic Council y veis cuáles son los donantes. Pues los donantes, además del gobierno norteamericano, pues está el gobierno británico, todo eso, y Facebook. Entonces dice, hostia, Facebook está pagando o sea, la organización terrorista más grande que ha existido nunca en el planeta está recibiendo dinero de Facebook para censurar a la gente que no pensamos como ellos. Bueno, pues eso va a desaparecer, o han dicho que va a desaparecer, con lo cual a mí se me rompe las manos de la palma, ¿no?
pues bueno, pues si os fijáis, ¿qué es lo que has dicho? El PSOE, Izquierda Unida, bueno, por supuesto el PP, los periodistas del país, etcétera, etcétera, pues todos unánimemente están diciendo otra cosa. Y en ese mismo día pasa el teatrillo de María Corina. María Corina, en Caracas, no consigue concitar, habéis dicho 2000, yo lo que he visto con drones, etcétera, a veces hablan de 1000, cuando por otro lado se podría estar hablando de muchos centenares de miles o quizás de millones si contamos los de fuera de Caracas. Claro, y en ese momento que se hablaba de fake news, te pones a ver y analizar con esa mentalidad lo que está sucediendo en Caracas y ves que Corina, cuando interviene, le cierran el plano, porque como abran el plano se va a ver que están las calles vacías, que están las plazas vacías. Y dice, hostia, pero no hay nadie que abra un plano o que meta un dron. Evidentemente, que si no es Telesur, no lo hace nadie, ¿no? La televisión española, la Telecinco, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto, pues como no le hacen caso, Maduro había dado una orden especial de que había que proteger con todos los medios de comunicación, con toda la policía a María Corina, para que no pudiera decir que me he tropezado con una piedrecita que hay en el camino. Estaba la policía protegiendo a escasos metros a Corina y a toda la comitiva. ¿Sabía dónde estaba? Claro, estaba la tía con el motillo, porque esto es como la guarimba, porque además iba como una guarimba, ¿no? Detrás de unos motillos de paquete, con la capucha puesta y sin maquillar mucho, porque ella va como siempre súper preparada. Detrás de una moto. De paquete. De paquete. Bueno, pues resulta que de pronto denuncia que ha sido detenida. Claro, como no hay noticia ninguna, si aquí hay 1 millón de personas y aquí hay 1000, no hay noticia que valga o que se sostenga, por mucho que los medios digan lo que sea, y de pronto se inventa un rollo de que la han secuestrado, que han matado al que conducía la moto y que ella ha sido secuestrada por la policía, la han tenido retenida, no sé qué cuánto. Para generar noticias, porque el medio que tú dices que se inventó no sé cuántos cientos de muertos era un poco escandaloso, porque evidentemente eso se podía comprobar fácilmente que no había sido así, porque había sido algo absolutamente pacífico. Bueno, pues se coge uno, como dice, el diario público, el diario, El País, ABC, El Mundo, y me puedo ver que estaban diciendo del secuestro de Corina. Todos absolutamente decían lo mismo, ¿no? O sea, existe libertad de prensa, pero siempre que digan lo mismo que tienen que decir. Si no hay libertad de prensa porque te censuran, como pasa con RT o como ha pasado con otras cadenas. Y evidentemente, cuando se le aplica la visión de lo que hemos estado hablando, o lo que estuviste ayer viendo, de la fake news, ¿cuál era la fake news? Que Corina había sido detenida. ¿Quién había amplificado la fake news? Los medios corporativos oficiales. Entonces, ¿permites? Digo. Y una declaración del Ministerio de Exteriores del Reino de España el día 9 diciendo que María Corina estaba detenida. Y de Boris, el de Chile también. Sí, no. Y de la Unión Europea. No hubo después rectificación cuando María Corina dijo, bueno, no, es que se me había caído la cartera y parecía que había sido yo detenida, pero en realidad no me han detenido y además el conductor de la moto no está herido, sino lo tenemos en un hotel salvaguardado. Álvarez no ha dicho, no la pidió perdón a los españoles. Ni un periódico tampoco. Nadie ha rectifificado cuando Chosky. Me da igual el periódico, Álvarez. Cuando Chosky habla de la manipulación de los medios de comunicación, se dice, tú sacas en portada la detención de Corina y la rectificación de que no ha sido, la pone en la página 50, en la parte izquierda y abajito, para que nadie lo vea, ¿no? Cuando está pasando, que todo el mundo se queda con la derecha y arriba. Pues ni eso. Nadie ha dicho nada, que era una mentira. Que era feliz. Pero al final, ya digo, es que ella misma ha reconocido que no fue detenida. Y al tipo que llevaba la moto, que todavía estaba muerto, sabían que estaba en un hotel y fueron a por él. Y él dijo, no, si es que me han dicho que me meta aquí hasta que esto pase. Que me están pagando el hotel. Bueno, pues esas son las fake news, que la información que mueve los medios corporativos y que aquí nos tenemos que creer y que lo que decimos nosotros, pues que son tan falsos, nos tienen que borrar. O sea, que es que le hemos dado la vuelta de una manera tan absurda a todo esto que bueno, llegamos a un extremo
de que, bueno, pues sí, somos malos para el sistema y merecemos ser borrados, pero es que resulta que ahora tanto el PSOE, el gobierno, etcétera, los Álvarez y compañía, diciendo que la censura es buena y que la OTAN, que los censure es bueno, y que los demás es que va a venir la extrema derecha y nos va a meter los bulos y va a ganar vos aquí en España, igual que ha ganado Trump, no sé qué, y están jugando con eso, cuando en teoría es algo que en sí mismo debería ser considerado como positivo el que desaparezca la censura, porque lo que se está viendo en las redes sociales, que evidentemente están controladas por quien está controlada, lo que se está pidiendo ahora con las redes sociales es que tienen tanto poder que hay que quitarle ese poder a las multinacionales que las controlan. Hay que regular qué pasa con las redes sociales. Si yo quiero publicar algo de cualquier tema, pues no tienen por qué censurarme porque lo diga el Atlantic Council contratado, no sé cuánto. La libertad de expresión debe estar protegida, o bien, como se está diciendo en algunos foros, hay que nacionalizar las redes sociales y garantizar la pluralidad y garantizar que existe o que no existe la censura en ese tipo de medios. Bueno, esto era un poco lo que estaba viendo yo mientras ellos estaban allí tomándose los mojitos en Caracas. Mirad. Ni loco, o sea, yo cuando he estado, o sea, sabéis que Venezuela ha pasado, como pasaba un poco Cuba, por un periodo especial, ¿no? Si los ingresos petroleros del 100% pasan a un 5 o menos del 5%, el país no tiene con qué funcionar. Pepe ha dicho, Venezuela pasó por una fase en la que había mucho dinero, el dinero se movía mucho socialmente, y esa fase en la que algún escritor, compañero que fue incluso embajador en su momento, escritor, le llamó la Venezuela saudí. ¿Qué necesitamos? ¿Carne? Pues venga, Argentina, Brasil, venga, mándanos un barco de carne. Y Venezuela no producía nada. En el momento en que los ingresos del petróleo llegaron prácticamente a desaparecer, Venezuela no tenía ni para comer. O sea, nosotros hemos estado en los hoteles alojados y tal, y estoy comiendo arroz, frijoles y un yogur cunero de tal blanco, y eso es lo que había, porque es lo que comía la gente allí, y evidentemente de eso nos alimentamos. Claro, lleva un día, 2, 3, 4, lleva una semana comiendo arroz con frijoles, pues la verdad es que cansa. Y eso es la comida que tenían los compañeros en Venezuela, que cada vez que íbamos, pues, por favor, traernos algo de aceite, llevarnos algo porque le faltaba bastante de lo básico. ¿Qué ha sucedido después de ese periodo especial y de esas últimas sanciones unilaterales e ilegales que han sido puestas en marcha? Pasa igual que pasa con Rusia. Rusia no producía un montón de cosas, ¿acordáis de la crisis de los pepinos, de Almería, que ya no la podía mandar los pepinos, las contrasanciones, etcétera? Pues ahí pasó algo parecido. Ya que no podemos, le han prohibido a Brasil que nos venda, le han prohibido a Argentina que nos venda, no tenemos dinero tampoco para comprar en el exterior, vamos a empezar a producir. Y bueno, hoy se puede afirmar que, si bien no tienen la absoluta soberanía alimentaria en Venezuela, están muy cerca de tenerlo, y el 80% de los insumos que llegan al supermercado de comida fresca ya están producidas en Venezuela. Ahora ya el personal se está alimentando de otra manera, con mucha más variedad, etcétera, etcétera. Y en el momento en que entren los BRICS, que entrarán en los BRICS a pesar de Lula y a pesar de lo que sea, evidentemente esto mejorará, igual que está pasando en Cuba, que están empezando a llegar carne rusa, etcétera, y en Cuba también está mejorando bastante la alimentación gracias a los BRICS. Mirad, en este periodo especial, que podríamos llamar así de Venezuela, Venezuela ha llegado a erradicar la pobreza extrema y el hambre en todo el país. Y esto no lo dice Maduro, esto lo dice la ONU, en el organismo oficial que le corresponde, que es la FAO, directamente. Ha podido construir más de 5.100.000 viviendas en la misión vivienda. Son viviendas que prácticamente entregadas, prácticamente gratis a la ciudadanía venezolana. O
sea, cuando el periodo especial se le daban cajas, las cajas CLAP de comida, donde estaba prácticamente, salvo un poquito de proteína que faltaba, no sé qué, pero por $1 o menos de $1 tenían la comida necesaria por persona para todo el mes. Y ahí venía el ejército llegando casa por casa repartiendo esa caja de manera universal, donde al menos la gente vaya a tener su techo y no iba a pasar hambre, ¿no? Entonces, ese periodo ya parece que se ha pasado. Ahora mismo Venezuela está creciendo a un límite que no se ha visto, a unos niveles que no se ha visto en ningún otro sitio de América Latina. Y claro, estaba la perspectiva de los BRICS, de entrar a los BRICS. Nadie pensaba que Lula o su Cancillería pudiera vetar la entrada de Venezuela. Claro, poner esa ingente cantidad de petróleo, de gas, de diamantes, de oro, etcétera, en la alternativa al G7, presidida por Rusia y por China, ostras, eso era muy heavy. Entonces había, a pesar de todos los pesares, había que tumbar al gobierno de Maduro antes de que se produjera la entrada a los BRICS o que ese petróleo se fuera a otra órbita económica. Y de ahí la urgencia por dar ese enésimo golpe de Estado fallido que ha sucedido. Bueno, si tengo un segundo más o... Un segundo más, vale. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Bueno, pues Trump ha llegado al poder y ha empezado como elefante en cacharrería. Ha empezado a liar la parda en todo sitio donde está pudiendo. Una de las cosas que ha hecho, cortar toda la ayuda internacional a través de organismos como la USAID, ¿no? La USAID es el mecanismo con el cual se daban los golpes de Estado, se montaban las primaveras árabes, se montaban las revoluciones de colores. Y entonces dice, hostia, Trump, qué guay, ha cogido la USAID y ese mecanismo de injerencia tal y se lo ha cargado. Lo que pasa es que cuando uno empieza a mirar, dice, hostia, no se la ha cargado. Está cargándose a la gente que dirigía la USAID hasta hace 3 días y está poniendo a la gente suya. Lo que está haciendo, depurando lo que llaman estado profundo para hacerse cargo él de todos los chiringuitos que pueda y no le puedan poner palo en la rueda como pasó en el primer gobierno. Está hablando de que quiere apropiarse de Venezuela porque también tiene muchos minerales extraños y muchas tierras raras. ¿Sabéis lo que está diciendo Trump con Groenlandia? Que lo voy a invadir, que es un país de la OTAN en Europa, da igual, lo voy a invadir para quitarle la tierra rara y para quitarle esa vía de intercambios comerciales, pero quiero también, porque China me ha cortado en reciprocidad a las acciones, me ha cortado el acceso a las tierras raras. Sabéis que cuando empieza la guerra de Ucrania, la gente se dice que es que los rusos tenían para hacer chips y para hacer los chips tenían que quitárselo a la lavadora que le mandaban los alemanes. Bueno, pues Estados Unidos va a estar en esa situación ya mismo. Ahora le han cortado a Rusia la PlayStation porque dice que pueden utilizarlo para controlar drones. Bueno, pues es que Estados Unidos se va a ver así dentro de poco como no tenga esa tierra rara, porque el 90% de las tierras raras lo tienen los chinos. Pero quiere la de Groenlandia, quiere la de Venezuela y quiere la de Ucrania. Había escuchado declaraciones de hace 2 o 3 días diciendo que vale, la guerra continúa, pero a cambio me da los recursos mineros que le queden a Ucrania. Esto lo dijo directamente ayer. Bueno, ha venido Richard Grenell, el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, ha venido a visitar a Maduro. Eso es algo que no sucedía en muchos años y que parece que le da un espaldarazo al gobierno de Maduro y un reconocimiento al gobierno de Maduro. Se han esforzado en decir que no, pero es que, bueno, una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se hace. Si te tienes que reunir con Maduro porque quieres deportar, de momento, a 300.000 venezolanos y venezolanas que estaban protegidos por el estatus de protección temporal, decían, como ellos cuando vuelvan a Venezuela, como es un país inestable, violento, no sé qué, pues no, se queden en Estados Unidos. Bueno, pues esa gente ya le ha revocado ese permiso de protección temporal que tenían y quieren mandar a 600.000 personas de Venezuela para tal. ¿Con quién lo va a gestionar? ¿Con Guaidó? ¿Con el inmundo? Evidentemente no se puede, pues entonces es un reconocimiento de que quien gobierna es Maduro y que tienes que negociar cualquier tipo de cosa con la liberación de esos espías, es con Maduro. Así que el espaldarazo que ha recibido ha sido absolutamente claro. Y ahora el inmundo y Corina y compañía, pues ¿qué han hecho cuando han dicho vamos a echar a la calle a devolver a 300.000 y después a otros 300.000 venezolanos y venezolanas?
pues no han tenido los arrestos de decir absolutamente nada. Han dicho, no, mandarlos a otro país, intermedio, ¿no? Si no, vamos a ver, claro, esta gente se supone que son de los tuyos, ¿no? Que se han ido fuera, que están en el imperio, no sé cuánto, no han sido ni siquiera para defenderlo, para intentar no mosquear mucho a Maduro. Y un detalle que lo dije el otro día, cuando estaba hablando contigo también, un dato no recuerdo, nunca lo me acuerdo, si en mi página está escrito, si es Tecnocasa o es el Idealista, ¿no? Los portales estos de venta de vivienda más importantes del Estado. Se hizo un estudio de esos que no van a volver de momento, y en el barrio de Salamanca, en el barrio de Salamanca, en Velázquez, en la zona más cara de Madrid, durante, creo que fue 2018-19, se hizo un estudio de quién había comprado las casas en Madrid por valor de más de 1 millón de euros. Y el 50% de esas casas han sido vendidas a venezolanos y venezolanas. O sea, fijaros el tipo de migración, que hay una migración evidentemente económica, después de ese periodo especial que llamamos, etcétera, pero junto con la gusanera de Miami, tenemos otra gusanera en Madrid, de esta gente que lo que van a esperar a que lo financien, etcétera, recibir el premio Sájarov, como siempre se lo darán a los que sean más pro-yanqui. Y eso es lo que tenemos en este gobierno. Tenemos un refugio, y además Madrid es la Comunidad de Madrid, o sea que fijaros hasta dónde llega la justicia. Y bueno, pues lo hemos convertido desgraciadamente en esa gusanera para América, que antes pues ostentaba a sola ese cargo en Miami. Bueno, pues ahora seguimos y... Muy bien, muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, eso, levantad la mano. Juan, ¿no? Sí, yo quería preguntaros por 3 cosas. Una, ¿qué forma de organización de la unidad popular hay sosteniendo por abajo esa revolución bolivariana? Otra, ¿cuál es la posición del ejército venezolano ahora mismo con respecto a ese sistema, a esa revolución? Y por último, los medios de comunicación en Venezuela, ¿cómo están? Bueno, muchas cosas. Bueno, yo voy a contestar a las 2 primeras, de los medios más especialistas, compañeros. Hay una especie de mantra en Venezuela que aparece en multitud de paredes, en cartelería, que es una frase de Chávez que dijo: comuna o nada, que es como en Cuba, patria o muerte, socialismo o muerte. Lo único que le falta es decir comuna o nada, venceremos. La base de la participación ciudadana, que ha sido también la base del triunfo electoral, es precisamente los grados de autogobierno y de participación ciudadana que se han ido gestando y creando a partir del sistema comunal. ¿Estamos de acuerdo, Mariano? Sí. Bien. Podríamos desarrollarlo un poco más y llegar al caso, pero en búsqueda de la síntesis. El ejército. En la reforma constitucional. Eso me iba a referir. Pues El ejército. El ejército ahora mismo es profundamente patriótico, ha sabido distinguir quién está detrás de todo esto y qué es lo que se está jugando. Y para ello quizá a lo mejor había que completar esta información que voy a dar con algunos datos, lo doy un poco más adelante, sobre qué es lo que se está jugando, porque anteriormente no lo dije del todo. Cuando pensé que podía hacerlo, el tiempo inexorable me lo impidió. Hay una reforma constitucional que ya se está preparando, que va a emerger precisamente desde la participación ciudadana, desde las comunas, y llegará a las sesiones del Parlamento, de la Asamblea, y volverán de nuevo y volverán a rebotarse, que se va a votar en este año 2025, que se llama la fusión cívico-militar policial. Significa no militarizar
o convertir en un Estado policial a Venezuela. Significa que no hay posibilidad de defender al país de enemigos internos y externos si no está basado en el principio de guerra de todo el pueblo y por tanto de defensa de todo el pueblo. O sea, no puede ser la división de clase que existe en nuestro país. ¿Cuál es? El ejército y la policía, en caso de riesgo de los intereses de los grandes poderes corporativos, de las grandes multinacionales, de la gran banca, el apoyo del ejército, el papel que cumpliría, ¿cuál sería? Y de la policía, ¿cuál sería? Pues defender los intereses de las grandes corporaciones. O sea, o el patrimonio público lo defendemos entre todos, ejército, policía y milicia armada dentro de lo que son el sistema comunal, o no hay ninguna posibilidad. Es el principio de guerra de todo el pueblo. Y por tanto, la defensa es una cuestión de todos. La defensa del patrimonio es una cuestión de todos, de la policía, del ejército, de las milicias, de los médicos, de los jóvenes, de los universitarios, porque si nos damos cuenta, y lo podríamos hacer leyendo el programa electoral, yo me lo he leído, de Inmundo González, le decimos Inmundo por razones obvias, Inmundo González y María Conina Machado, hablaba de privatización de todos los sectores estratégicos productivos y privatización de toda la actividad, de toda la cobertura social que lo ameritase, educación, sanidad, etcétera, etcétera. En clave Milei, lo dijo incluso la propia prensa afín, española y venezolana. ¿Qué es lo que defendía Maduro y el polo patriótico? Pues todo lo contrario. Frente a la privatización, defensa de los recursos públicos y puesta a disposición del principio de redistribución de renta de todas aquellas riquezas que el país tiene y que le pertenece a la sociedad. Eso solamente no se puede hacer con una votación defender, o eso se defiende con las armas en la mano, teniendo en cuenta, por más que nos pueda sorprender o asustar, teniendo en cuenta quiénes son los enemigos, porque si no tenemos claro quiénes son los enemigos y qué es lo que pretenden los enemigos, entonces no es posible defender realmente a la patria. La policía y el ejército tan implicados como las milicias, como las comunas y como el gobierno, por supuesto. Eso fue lo que falló, perdona, en Bolivia, en la Bolivia de Evo Morales, porque la unión cívico-militar policial no existía, los cuadros del ejército y de la policía estaban cooptados por Estados Unidos, algunos porque estaban defendiendo la embajada americana allí de Bolivia, otros fueron cooptados en otro momento, y al final Evo estaba haciendo algo parecido a la Unión Cívico-Militar venezolana, pero iba todavía subiendo por los cuadros medios del ejército, pero no por los altos, y allí donde se fragua ¿Y eso cómo se va a hacer? Pues por reforma constitucional. Eso se va a incorporar a la Constitución. Por tanto, se va a debatir en la ciudadanía, entre la ciudadanía, y se va a votar. Y Barroso decía, cuando decía, y lleva toda la razón del mundo, que todas las riquezas que tiene, que nos ha contado todas las riquezas que tiene Venezuela, y es verdad que ese puede ser el motivo principal, pero no es el motivo único. No solamente el único. No es el motivo único, el otro motivo es lo que estamos hablando. Es el tipo de democracia distinta a la burguesa, a la que conocemos, porque esta es más falsa que Judas, entre comillas. Entonces, eso es lo que quieren cargarse, porque es el mismo caso. Cuba no tiene esas riquezas que tiene Venezuela, y sin embargo también eso es lo que no quieren que cunda también, o sea que eso es tan importante. Y luego el sistema, yo digo que me llamó la atención, yo desde que empecé a militar, empecé en la joven Guardia Roja con 16, 17 años, mi contacto con la policía, mi encuentro ha sido más bien encontronazo, o sea, yo veo un policía y bueno, porque en fin, me han detenido, me han pegado en la porfa, mucha historia. Y yo estaba en Venezuela y me entraba ganas de abrazarlos a los policías y a escuchar a altos militares hablar de socialismo. Yo es que me quedaba, eso para mí era, tío, un militar hablando de socialismo.
Claro, y entonces Hay varias No, perdona, palabras la prensa. Del tema de prensa, muy rápidamente. A pesar de lo que nos cuentan los medios de comunicación oficiales, el 80% de la prensa que está en Venezuela es contraria al gobierno. Privada. Así de claro, privada y tal. Dicen, no, es que han cerrado los medios de comunicación, no hay medios. A ver, cuando algún medio tiene o se propasa una licencia que no tiene o que le caduca una licencia y entra en una subasta, lo pierde, etcétera, no es que haya cerrado un medio. La inmensa mayoría de la información que se da es a través de medios privados, por eso sigue habiendo un porcentaje no desdeñable de oposición. La inmensa mayoría de esa oposición se presenta a las elecciones, no los de la guarimba. Y existe una televisión pública, venezolana de televisión, y existe Telesur, que Telesur es la televisión internacional que en teoría está pagada por los estados, vamos a llamarle más revolucionarios, Cuba, Nicaragua, Venezuela, en su día, bueno, Cuba está tiesa. Argentina, antes de Milei, etcétera, pues pagaban algo, y bueno, pues esa es la televisión que la cual colaboramos mucho de los que estamos aquí, porque hay que echar una mano como se pueda, y me conocer absolutamente desinteresada, porque cubre un papel importante. Hay varias, hay varias palabras, a ver si nos da tiempo. Manolo Lastre, una pregunta. Bueno, primeramente agradeceros porque el esfuerzo y de esta instructiva y que por lo menos para mí me está surgiendo mucha idea. Pero yo sí quería haceros una pregunta y me da igual quien conteste, el que pueda saberlo, los que podáis saberlo. Es una tontería, pero es una de las cosas, bueno, sabéis que nos hemos dedicado a organizar la mesa, entonces hemos pasado mucha información para que viniera a esta mesa y muchísima gente me ha contestado, pero casi con desprecio, y dice, Maduro lo que tiene que hacer es enseñar las actas. De verdad que les he contestado, de verdad que lo he intentado, pero yo quisiera que si alguno sabéis algo más de cómo está el sistema, porque es increíble, al menos 7 o 8 personas me han contestado diciendo, yo no voy, que se tiene que dejar de hablar con los pájaros y enseñar las actas. O ese tipo de gestos que está haciendo la gente. Y digo, mira, de verdad, oye, que es gente de izquierda, no, se supone, y quiero decir que, bueno, está ese engaño que tenemos, ese continuo que habéis hablado de los medios que no paran. Entonces me gustaría que si pudierais explicar un poquito eso, para tener un poquito de datos. Perdona, yo que quería apuntillar esa cuestión, y te lo digo, ¿no? Para que te veas también. Aquí el Ministerio del Interior termina las elecciones y dice tantos porcentajes, y el Tribunal Supremo dice, y estos son los que han ganado, y aquí no hay problema. ¿Tú has visto las actas? El tribunal... ¿Tú has visto las actas? No, yo me refiero a la democracia parlamentaria o la democracia europea. Que el ministro del Interior del país aquí dice, estos son los grados de participación, estos son ahí, y aquí ha ganado quien ha ganado. Y el tribunal dice, esto lo ha ganado. Allí en Venezuela dice el tribunal, convoca a todo el mundo que presente sus actas, oye, y no se presenta. Esto lo voy a explicar. Yo lo que quiero es que se hable de ese tribunal. De ese tribunal. De esto, vamos a ver, ahí. Mira. Perfecto. La pregunta, vamos a ver. Porque nos ayudaría a defendernos los barrios. En el año 2018, la oposición boicotea en gran medida las elecciones. Maduro ganó las elecciones con el 67,84% de los votos. Bien. Henry Falcón sacó el 20%. ¿Cómo titula el país? El país tituló Maduro se reelige como presidente. El día 10, ¿cómo titula el país? Maduro se autoproclama presidente y no enseña las actas. Bien. El sistema de elección venezolano es el más perfecto del mundo en su sistema de conteo. El porcentaje de manipulación es tan ínfimo que se considera despreciable. Porque es un sistema muy sencillo. Tú no votas en una urna, tú votas en una máquina. Tú votas en una máquina. Cuando metes tus datos, la máquina te responde dándote un papel.
Y al final tú te quedas con el papel y vas a donde a la mesa y dices, mira, que ya tengo el papel. Y cuando al final todas las actas con las firmas de todos se han recogido, es cuando se determina quién ha ganado las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó? El Consejo Nacional Electoral no pudo dar los datos fehacientes, los datos contabilizados por él, aunque estaban las actas, porque como sucede aquí, cuando tú te vas, cuando tú eres el interventor de tu partido y cuando tú te retiras de la mesa porque ha terminado, si tú quieres te dan un documento que dice cómo ha sido el resultado de las votaciones. Pues de la misma manera, esa fórmula se produce, pero tiene que estar pendiente para que sea proclamada el triunfo, de que las actas aparezcan como consecuencia de que se las entrega el sistema informático al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó? Pues que hackearon aquella noche, hicieron un ataque informático y desactivaron todo el procedimiento, una cosa parecida a lo que dice Waldo que le hace con eso, con los cacharros esos de Google, de Facebook y eso. Entonces, ¿qué pasa? No se pudo publicar en la Gaceta, pero las actas existen, están en manos de todos los representantes de los partidos. Por eso Maduro presenta un recurso hábilmente ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo llama a todos los representantes de los partidos políticos y le dicen que muestren las actas que tienen cada uno en su poder, y de los 10 candidatos van tan solo 9 con sus actas, y entonces el Tribunal Superior de Justicia proclama a Maduro presidente a la vista de las 30.026 actas que 9 candidatos han presentado. ¿Quién no asiste? Perdón, y anda como buenas. Y anda como buena. Y anda como buena. 9. ¿Quién no asiste? Inmundo González. Es probable que Inmundo González haya presentado algunas actas, claro, si tiene unas cuantas. Pero Inmundo González, tal como nos dijeron aquel día en casa de Mario Silva, Yolanda, una de las compañeras de la hojilla, resulta que no tenían interventores en la mayoría de las mesas. O sea, Inmundo no tenía interventores en la mayoría de las mesas porque a Inmundo le daba exactamente igual cuál fuera a ser el resultado. Porque lo que estaba previsto que se hiciera, desactivar el sistema de conteo automático de proclamación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, lo hicieron hackeando el sistema y destruyéndole. Y como los otros iban a negarlo, iban a decir, como en el año 2018 y como en el año 2014 y como en el año con excepción del año 1998, como ha sido en todos los años, como el interés era simplemente montar después la bronca, pues le daba exactamente igual. ¿Por qué? Perdona, el voto, supuestamente el voto que se hace es el de las encuestas que los Estados Unidos y la internacional 70-30. Ya está, y ese es el voto. Ese es el voto. A declarar. Entonces todo el mundo dice, si todo dice 70-30 y al final ha sido 60-40, es que eso es falso. Entonces, ¿qué ocurre? Da igual que ahora dentro de unos días la va a presentar cuando se restablezca el sistema informático, publiquen las actas en la Gaceta. Van a decir que es mentira. Porque, si te fijas bien, en todos los procesos electorales desde el año 1999, efectivamente, que se aprueba la nueva Constitución y se crea el Consejo Nacional Electoral, desde entonces, todos los procesos electorales han sido contestados con denuncia de falsedad. Y cuando se ha contrapuesto que ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral, han dicho, está intervenido y por tanto está totalmente falseado. Cuando han presentado la proclamación de los candidatos, el que ha ganado, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, han dicho, está controlado por el chavismo. Porque en realidad ellos lo que pretenden es no que presenten las actas, sino negar la legitimidad institucional.
porque negando la legitimidad institucional, tú estás negando la soberanía nacional, que es de lo que se trata. Da igual, cuando la Gaceta proclame esas puñeteras actas, van a decir falsas, falsas de toda falsedad. Eso ha dicho el tribunal. Correcto, No ha dicho... claro, ya. Por eso las actas... No, simplemente Es apuntar. más, cuando tú te llevas de la maquinita, el resguardo, tú tienes un código QR. Ahí va yo. Un código QR. Las actas que presentó Inmundo González, el código QR, tú lo activabas y apareció hasta una peluquería de Ohio, un estado norteamericano. Sí, eso es lo que iba a Se apuntar. están cachondeando de nosotros, La acta que presentó Se están cachondeando de nosotros. Es que presentó ante los... Hombre, claro. que no la presentó, O sea, la presentó a los medios. Álvarez, Se han demostrado que Borrell, están falsificados, Sánchez, están falsificados. los progres que han dicho que había ganado el mundo, se están riendo de nosotros. En su condición de lacayo y de lamezuelas, se están riendo de nosotros y de la verdad. Entonces, cuando tú vas a Venezuela, a lo mejor vas con una cierta expectativa por si te sorprende, pero nosotros lo que hemos venido ha sido henchido de rabia revolucionaria y de ganas de pegarle, yo no, porque tengo la cabeza muy gorda, un cabezazo cualquiera en la boca. Compañeros, hay 4 palabras pedidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Todas juntas o de una en una? ¿Cómo queréis? De una en una, ¿a quién se quiere ir? No. Claro. Ahora, Con los jodeos que estamos nosotros. Germán quería intervenir. Germán. Además de agradeceros vuestra magnífica exposición, quería hacer una pregunta muy vulgar, pero es que es la que te llega con mucha frecuencia. Yo tengo algunos amigos que tienen familia en Venezuela y que hablan de lo que pasa en Venezuela y que vienen aquí, que han emigrado y otras cosas. Y dicen que no hay para comer, que no hay medicamentos, que falta de lo más elemental. Por favor. No, yo creo que lo hemos contado y lo habéis contado antes, ¿no? Que había un proceso en el que es cierto que por el tema del petróleo, de que eso está, o sea, pero yo creo, yo no sé, hombre, yo no puedo decir, yo te puedo decir lo que yo he visto allí en los días que he estado. Eso no quiere decir nada, porque es una, o sea, no, lo que yo diga no va a misa, porque no, con 4 días o 5 días o 6 días que estemos allí no es suficiente. Pero yo todo lo que estoy leyendo, oyendo, viendo y el tiempo que estuve allí, yo no he visto eso, todo lo contrario. Yo he visto todas las tiendas todas funcionando a tope, además se consume mucho, ¿no? No sé, yo no vi ningún tipo de restricción de este tipo. Además, es cierto que había momentos, pero es que la situación ha cambiado mucho en los últimos tiempos. A lo mejor es posible que lo que tú cuentes pasara hace unos años dentro, pero desde que está, o sea, ahora mismo lo que se comentaba, el 80% de lo que se consume ya no se viene de fuera, lo están produciendo allí. Entonces hay un avance grandísimo. Ahí es seguro que todavía hay bolsas de pobreza, puede que la haya, es seguro que la hay, que todavía habrá y que hay mucha todavía. Y luego un sistema capitalista, no vayamos, aquello no es todavía el socialismo, eso es cierto. Pero hay una mejora y un avance grandísimo, sobre todo en sanidad, en educación y en la alimentación. Yo creo que eso es evidente. Ha dicho claro, y están los datos ahí. Claro. Eso lo dice la ONU, la FAO ha dicho que se ha erradicado el hambre. Vale, eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando de que se ha pasado un tiempo muy complicado, ese periodo especial. Bien, había comentado en su momento que el Estado proveía por menos de $1 la comida que necesitaba la caja CLAP para un mes o para 15 días, que con $2 comía todo el tiempo, con lo cual nadie ha podido pasar hambre y por eso se ha erradicado el hambre. También es cierto que hubo un momento, y que fue muy mediático, de que había una serie de empresarios de distribución de alimentación que tenían mucha comida almacenada, que las tenían escondidas en determinados sitios y no las ponían justamente en los supermercados. Y hubo un montón de gente que iba por los supermercados grabando, diciendo que esto está vacío, que no hay de nada, luego encontraban uno, lo abrían y traían la comida, etcétera, etcétera. Hubo un momento en que se intentó o interesó dar esa imagen
y se machacó diciendo que no había comida disponible, pero esa comida estaba disponible, lo que pasa es que estaba escondida y fuera de los circuitos. Yo he vivido 9 años en Cuba, como casi todo el mundo sabe, de los que están aquí. Después de que dejé de ser alcalde me fui a La Habana y allí he estado. Y he pasado por todas esas vicisitudes. La situación en Cuba está muy difícil, es compleja, pero si queremos ser objetivos y sobre todo honestos con nosotros mismos, siempre tenemos que tender a preguntarnos por qué se dan los procesos, cuáles son las razones, quiénes son los responsables, cuáles son las políticas en definitiva que te lleva a ello. Venezuela está sufriendo entre las que puso Trump, las que anteriormente había puesto el progre de Obama. Por cierto, yo recuerdo cuando aquí hubo una serie de compañeros que otrora fueron del Partido Comunista y luego se metieron en el PSOE, que incluso inventaron unas camisetas con la Obamanía, me acuerdo. Yo seguro que me voy a acordar después te voy a preguntar el nombre del que es. Tú te acuerdas también de qué es, ¿no? Hubo un movimiento de simpatía. Obama fue el que más inmigrantes irregulares, que no ilegales, nadie es ilegal por emigrar, expulsó, el que más guerra y más crímenes cometió es ese de la sonrisita, y el que más sanciones puso. Después vino Trump y ahora Biden. Son más de 900 las sanciones, o sea, las figuras en materia de sanciones que se le han impuesto a Venezuela. A Cuba, incontable. A Cuba desde el año 1961, cuando Lester Mallory hizo aquel famoso memorando diciendo que había que aplicar una política para hacer que el pueblo sufriera, pasara hambre, para crear dolor, para que se volviera un desafecto de la revolución y de Fidel Castro. Eso está escrito. Y esa circunstancia, lo que pasa que el grado de formación política del pueblo cubano es muy superior al del pueblo venezolano. Eso por un lado. En segundo lugar, emigrar es jodido. Y sobre todo cuando se emigra sin quererlo, normalmente se tiende a explicar, no vaya a hacer cosas que alguien nos tase de antipatriota, las razones de la emigración, que son dolorosas siempre. Eso lo hemos vivido también nosotros, que hemos sido un país de migrantes. Y es verdad que allí se ha pasado la cosa regular. Ha habido un momento que bastante mal. Eso que ha comentado Juanlu además tenía un doble problema. Como las vías de comercialización o de suministro no las controlaba el Estado, sino que eran privadas, porque aquello no es un socialismo todavía, puede que lo sea, aquello es una sociedad capitalista, en algunos segmentos excesivamente capitalista, hasta tal extremo de que cuando esta gente, por culpa de las sanciones y la incautación de recursos financieros que fue llevado a cabo por parte de los Estados Unidos con la connivencia de la Unión Europea, se vieron obligados a tener que entregar divisa para que pudiera importar el que luego comercializaba el producto, esa misma gente que compraron divisas al Estado que estaban cuantificadas, luego hacía lo que Juan lo ha dicho, porque formaba parte del entramado que tenía como objetivo hacer caer por hambre también a la revolución venezolana. Aún así, el país en el año 2023 creció un 6,1% del Producto Interno Bruto y se aumentó la producción petrolera un 5%. Y se hicieron en estos últimos años 5.100.000 viviendas que se han entregado a los trabajadores, la misión vivienda que ha propiciado, bueno, unos pisos magníficos, por cierto. Yo le diría a la ministra de Vivienda del gobierno, el gobierno de España, que vaya allí y pregunte cómo desde la acción del Estado se le puede dar vivienda a la gente. ¿Por qué no va a Venezuela? ¿Por qué de Borrell amenazarnos, porque somos todos venezolanos? O Pedro Sánchez, o tantos aquellos que han celebrado a Inmundo González, o todos los asesinos
que han protegido Leopoldo López, Antonio Ledezma, Juan Guaidó, Leopoldo López Gil, María Corina. ¿Por qué no van todos esos y comprueban cómo un gobierno es capaz, representando a su pueblo y los intereses y sabiendo cuáles son las necesidades, de entregar 5.100.000 viviendas? ¿O también es falso eso? Está acreditado. La cosa está mal, ha estado mal, pero la cosa va a ir a mejor, porque no solamente se ha consolidado el modelo que se está tratando de instaurar, no solamente se ha consolidado y reforzado el prestigio del gobierno y de Maduro, sino que además la bronca, si se plantea en términos económicos, tiene una respuesta a través de los BRICS. Compañero, hay muchas y si se plantea en términos militares, hay que coger los hierros, como dicen en América Latina, o los fierros, como dicen en Argentina. Tiene la